Hey, good time treatment. Bring it home one day. But someday, baby, you ain't no trouble for me. ¿Cómo le va? Bueno, arrancamos. Finalmente estamos al aire de Cuando el río suena. Me hace señas la producción y me dice, ojo con ese nido de golondrinas que tenés sobre la frente. Bueno, pero el peinado se usa. Estoy tratando de captar a todo un electorado, ¿viste? Milei, onda Milei, todo eso que se ve que se usa la onda nido de pájaro ahí. Entonces, por eso me vine con este peinado. Bueno, tuvimos algunos problemas técnicos, ya lo hemos solucionado gracias a la pericia y la capacidad de nuestro equipo técnico que comanda el querido Leandro Franco. Así que ya estamos al aire. Tenemos la producción hoy periodística de Maximiliano Peloso y quien les habla, Germán Mangione. Hoy el Dream Team de la radio está compuesto así y va a estar hasta las 12 del mediodía tratando de acompañarlos, contándole algunas de las noticias que sucedieron en la semana, tratando de pensar juntos también algunas de las noticias que sucedieron en la semana, que es lo que nos gusta hacer, pensar juntos algunas de estas cuestiones. Yo les voy a pedir que ustedes que están del otro lado corroboren que la imagen, el sonido, la técnica, corroboren en nuestro chat de YouTube, corroboren mediante un mensajito al 3415-993075, que estamos bien, que estamos saliendo al aire, que esto está funcionando, porque es fundamental tenerlos ahí del otro lado, no solo para hacer un ida y vuelta, sino para terminar, como decimos siempre, de conformar esto en un verdadero programa de radio. La editorial de hoy tenía que ver con algunas noticias de la semana que la verdad que me llamaron la atención, no me llamaron la atención, me hicieron pensar un poquito en algunas ideas. ¿Te acordás que después de las elecciones empezamos a pensar qué pasaba con la política, qué pasaba con el rechazo que había habido del electorado a una parte de los proyectos políticos? Y la verdad que me hizo pensar, bueno, ante el desencanto en la política, ¿cuál es el refugio de la gente? ¿Cómo no sentirse desvalido? Bueno, y uno siempre piensa que va a tener respuesta, si la política no da respuesta, si la política hace la suya, va a tener respuesta en los otros poderes, ¿no? Y en este caso pensaba en la justicia. Pensaba en lo que implica la justicia en la Argentina, en lo que implica la justicia en nuestra región, y cómo paralelamente a la falta de respuestas de la política, también hemos ido viviendo una falta de respuesta constante de la justicia en nuestro país. Hoy le podría poner a este editorial una buena foto del Chapulín Colorado y podría decir, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿No? Porque el problema reside un poquito ahí. Te digo, ¿por qué me surgió este editorial de esta semana? Mirá, te voy a contar algunas de las noticias que recopilé para poder pensar juntos. Por un lado, el 21 de septiembre pasado, el día de la primavera, varias organizaciones ambientales de aquí de la provincia de Santa Fe le pidieron al gobierno de Santa Fe y a la municipalidad de Rosario que denuncien penalmente al gobierno de Entre Ríos. Que denuncien al gobierno de Entre Ríos por los incendios en las islas, en el delta del Paraná, que en la mayor parte de su jurisdicción está bajo jurisdicción entrerriana. Entonces, las organizaciones fueron y le pidieron al gobierno de Santa Fe, bueno, como no hacen nada, como la política no resuelve, vayan y hagan una denuncia desde el gobierno de Santa Fe, del gobierno de Rosario, al gobierno entrerriano, no a los entrerrianos, al gobierno entrerriano. Vos sabés que a los pocos días apareció el fiscal de Estado entrerriano, quien es uno de los que tiene la responsabilidad de llevar adelante la justicia en esa provincia, y dijo, Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica por el ecocidio en los humedales. Pero además, este fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos, dijo que acá el problema, la mayoría de los imputados eran de Rosario y que en todo caso tenía que ver con que metían algún asadito de más, los kayakistas, y eso incendiaba las islas. ¿Qué querés que hagamos nosotros? Una irresponsabilidad, una
una burla, una desidia absolutamente total. Bueno, por suerte después hubo respuestas de este lado de la costa sobre algunos números y sobre la actividad, como te contamos, que es la que avanza sobre los ambientes naturales, que es la actividad ganadera, la actividad productiva, que poco tiene que ver. ¿Te acordás que también le habían echado en su momento la culpa a los cazadores de carpincho, después a los pescadores? Bueno, ahora el que cruza a hacer un asado. Nunca le ponen el cascabel al gato, a la cola de gato. Porque ponerle el cascabel a la cola de gato también empezaría a mostrar las relaciones que muchos de estos tipos deben tener, y me arriesgo a decirlo, con los grandes propietarios de tierras, con los que realizan las explotaciones ganaderas. Pero digo, la justicia entrerriana ante el ecocidio responde eso. Responde, debe ser alguno que hizo un asado de más. Y responde, cuando el 80% del territorio del delta del Paraná es entrerriano, la justicia dice, Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica. Una lavada de manos fenomenal. Otra noticia, te cuento otra. Hasta Netflix está queriendo contar lo que está pasando en Santa Fe con la causa del juego clandestino. Causa del juego clandestino que tiene como involucrados, que tiene como acusados a varios senadores, entre ellos el de nuestro departamento, el departamento de San Lorenzo, Armando Trasferri. Ahora también aparece nombrado Lisandro Enrico, otro de los senadores del departamento de la zona de Venado Tuerto. Pero esta semana fue un escándalo. Un arrepentido, el empresario Peiti, dice que firma un acuerdo judicial un preacuerdo judicial hace 2 semanas con la idea de poder contar todo lo que él sabe si lo benefician en la pena, ¿no? En el medio de esto se filtra el preacuerdo, en el medio de esto empiezan las denuncias cruzadas, varios de los acusados o nombrados por Peiti dicen no tiene validez, esto es una payasada, digo una payasada tal que termina con Netflix queriendo hacer una serie. Pero digo, cuando vos vas al nudo, no es solo que hay empresarios, políticos, nombrados, no es solo que hay un entramado del poder, sino que el fondo de la cuestión arranca cuando caen presos los fiscales que tenían, los jefes de fiscales que tenían que perseguir este tipo de delitos y en realidad los ocultaban. Digo, en el inicio de la discusión, vos decís, bueno, pero es la política, sí, está claro que está la política metida, está claro que está el delito metido, pero en el inicio, los que tenían que hacer justicia, los que tenían que perseguir el delito, estaban encubriéndolo, estaban tapándolo, estaban siendo cómplices, que es el caso de los fiscales que hoy están presos, del ex fiscal Gustavo Ponce Asad y Patricio Serjal. Sumale que en delitos como esta semana, como se viene a comprobar de la contaminación ambiental, estos mismos fiscales que tenían que perseguir a los delitos, hicieron cerrar la causa de petroquímica, tapando absolutamente todo lo que tenía que ver con el pasivo ambiental gigantesco que hoy se está peleando para reabrir esa causa. Los que tenían que proteger la salud de los vecinos de nuestra región y el capitán Bermúdez, haciendo justicia, estaban por lo menos mirando para otro lado, por no decir cómplices de empresarios inescrupulosos como Sergio Tasselli. Esta semana también, en otra noticia, la justicia como vedette, los trabajadores del sindicato aceitero, que hoy vamos a estar hablando, fueron, y de eso vamos a hablar con el juez Lorenzini, el juez que lleva adelante la causa de Vicentín, que lleva adelante el concurso de acreedores, para saber si van a seguir teniendo laburo los aceiteros que hoy están en Vicentín o no. El mismo juez que, a pesar de que cada vez es más inocultable que los directivos de Vicentín cometieron una estafa, estafaron al Estado, estafaron a los productores, estafan a los bancos internacionales, lo sostuvo en el directorio durante mucho tiempo, permitiendo licuar una parte de esos pasivos, evitó
el avance de las causas penales de la AFIP, desestimó un montón de otras cuestiones. El tipo que tenía que frenar a los empresarios inescrupulosos y decir, repartir la plata entre los que... el tendal que dejó Vicentín, hay serias dudas de que está... serias dudas, no, la verdad que hay pocas dudas de que no esté jugando para estos empresarios. La justicia, que tenía que ser el dique de contención entre los empresarios estafadores y los productores, el Banco Nación, los bancos privados y los trabajadores, termina jugando para estos empresarios. La verdad que para culminar esta semana que no es una semana, pero digo, se juntan bastantes cosas cuando empezás a mirar, de fondo está la justicia. Para culminar, la elección de la Corte Suprema, una vergüenza, el lugar donde vos decís el último refugio de la justicia en la Argentina, el último lugar a donde llegás desesperado en búsqueda de justicia, que es la Corte Suprema de la Nación, terminó haciendo una votación a puertas cerradas para ver quién la presidía, con solamente 3 de los 5 miembros de la Corte Suprema. Estaban solamente Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, 3 de los 5, y con esos 3 de los 5, 2 de esos eran los que debían votarse como presidente y vicepresidente, se autovotaron y se quedaron en la presidencia de la Corte Suprema. Está bien, algunos dicen, es un cargo formal, no importa quién es, después la cosa no pasa por quién es el presidente, pero sin embargo el lugar de la justicia queda empañado, el lugar máximo de la justicia en la Argentina queda empañado por la irregularidad de las normas institucionales que ni siquiera sigue. Se llamó de un día para otro, no sé. Los tipos se votaron. El tipo que tiene que impartir justicia en la Argentina hizo una votación entre gallos y medianoche y se terminó autovotando para ser el presidente de la Corte Suprema. ¿Qué expectativa te queda? ¿Qué expectativa te queda de que pueda haber algo de justicia? Me había olvidado, en todo esto de la justicia, que la semana pasada hablábamos del aniversario, el sábado pasado fue el aniversario, 10 años de la desaparición de Paula Perazzi. Y ahí también, hoy vamos a hablar con Flavia Campeis en torno al estreno ayer de uno del podcast que hicieron sobre Paula Perazzi. Pero ahí también lo principal, lo central fue la justicia, que desde el día cero se le rió en la cara al padre que buscaba a su hija. Desde el juez Tutau, cuando le dijo, ya va a volver, seguro se calentó con alguno, ya va a volver, hasta el ocultamiento y de pruebas que hizo la policía y dejó pasar la justicia. Qué difícil pensar que la cosa va a terminar bien cuando la política no da respuestas y cuando la justicia, que tendría que ser el contrapeso, el contralor de todo lo que nos parece que no está bien, termina estando peor todavía. Digo todo esto porque después es, como siempre decimos, algunos ponen cara de sorprendidos cuando la gente no sabe más para dónde correr y sale para cualquier lado. Si no hay respuesta de la justicia, si no hay respuesta de la política, si no hay respuesta de nadie, después no pongamos cara de sorprendido cuando la gente no crea en estas instituciones, no crea en la política y termine a veces creyendo que la salida es alguna de esas opciones que termina perjudicándonos absolutamente a todos.